la mirada paranoica de un ser amado, como fue la esposa ahí con... Encontré una buena. Se llama Bedtime, o sea, hora de dormir. Ay, joder. LOL. Dice... Ay, a ver. La hora de dormir se supone que es un tiempo feliz para un niño cansado. Para mí era terrorífico. Mientras que algunos niños se quejaban de que los ponían a dormir antes de que habían terminado de ver una película o de jugar su videojuego favorito, cuando yo era un niño, el tiempo de la noche siempre era algo a lo que yo temía muchísimo. Algo en lo muy profundo de mi mente todavía le teme. Como alguien que está entrenado en las ciencias, no puedo probar que lo que me ocurrió fuera objetivamente real. Pero puedo jurar que lo que experimenté fue horror genuino. Un miedo que en mi vida, me da mucho gusto decirlo, jamás ha sido equiparado otra vez. Lo que voy a relatar, lo voy a hacer lo mejor posible. Interprétalo como tú quieras, yo solo estoy contento de poderlo sacar de mi pecho. Puedo recordar exactamente cuando empezó, pero mi aprensión sobre quedarme dormido parecía corresponder con la vez que yo empecé a dormir solo. Tenía 8 años en ese tiempo y hasta ese entonces había compartido un cuarto, muy felizmente, con mi hermano más grande. Era perfectamente comprensible que un chico 5 años más grande que yo eventualmente quisiera un cuarto para sí solo y como resultado que a mí me dieran un cuarto en la parte trasera de la casa. Era un cuarto prolongado, pequeño, angosto, lo suficientemente grande para alojar una cama y un par de tocadores, pero no mucho más. Realmente no me podría quejar, porque incluso a esa edad, comprendía que no teníamos una casa grande y que no había realmente ningún motivo para sentirme decepcionado, pues mi familia era amorosa y me cuidaba mucho. Durante el día era un niño bastante feliz. Una ventana solitaria en ese cuarto daba al jardín trasero. Nada fuera del ordinario, pero durante la luz del día, pero incluso durante la luz del día, la luz que entraba a través de esa ventana parecía extraña, parecía como dudar. Mientras, como a mi hermano le dieron una cama grande, a mí me dieron las camas, una litera, básicamente, la litera que usábamos compartir, ya saben para dónde va. Y aunque me molestaba un poco dormir solo, me emocionaba la idea de poder dormir en la litera superior, pues siempre mi hermano más grande, como buen hermano mayor, siempre la había apañado antes que yo. Desde la primera noche recuerdo una extraña sensación de extrañeza, de intranquilidad que creptaba de la parte trasera de mi mente. Yo estaba acostado en la cama superior de la litera, viendo hacia abajo a mis figuras de acción y a mis coches que estaban en la alfombra verde, y imaginaba batallas y aventuras entre los juguetes del piso. No podía evitar sentir que mis ojos lentamente eran arrastrados hacia la litera de la parte inferior, como si algo se estuviera moviendo en la esquina de mis ojos y yo no lo alcanzara a ver, y como si esa cosa no quisiera desearse ver. La litera estaba vacía, impecablemente hecha, con una sábana azul oscuro metida debajo del colchón, muy hacendosamente, como lo hacía mi madre, parcialmente cubierta con dos almohadas blancas. No pensé nada especial sobre eso en ese momento. Era un niño y el sonido de que se escabullía por debajo de la puerta de la televisión de mis padres me bañaba en una especie de seguridad y de tranquilidad, ¿no? Y eso a todos nos pasa cuando somos niños. Ahí nomás que escuchas la tele de lejos, dices, como Manolo. Todo está bien, no hay pedo, todo está bien. La NFL. Así es. Uf, ESPN toda la noche. Así es. Me quedé dormido. Sports Center. Me quedé dormido. Cuando tú despiertas de un sueño profundo porque algo se mueve o algo se está agitando,
puede tomar unos momentos para que tú comprendas lo que realmente está ocurriendo. A quien lo ha despertado un temblor sabe perfectamente esta sensación de ¿por qué diablos estoy despierto? ¿Quién me está moviendo la cama? ¿No? Y descubres que es un temblor. La neblina del sueño cuelga sobre tus ojos y oídos, incluso cuando estás lúcido y te acaban de despertar en este estado. Algo se estaba moviendo, no había duda sobre eso. En un principio no estaba seguro de qué era. Recordemos el ejemplo del terremoto. No sabes por qué diablos se está moviendo la cama. Piensas un montón de cosas antes de que sea un temblor. Todo era oscuro, casi completamente oscuro, pero había suficiente luz para sofocar el cuarto, para darle al cuarto un ambiente de sofocación. Dos pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. El primero era que mis padres estaban en la cama porque el resto de la casa estaba oscuro y en silencio. Y el segundo pensamiento se dirigió hacia el ruido que obviamente me había despertado. Así, a medida que las últimas telarañas del sueño se separaban de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. Algunas veces los sonidos más simples pueden ser los más perturbadores. Los más masturbadores. Un frío viento se deslizaba a través de los árboles del exterior. Los pasos de un vecino que está demasiado cerca, o en este caso, el simple sonido de las camas que se mueven en la oscuridad. Eso era. Las sábanas, el sonido de las sábanas que alguien rozaba en la oscuridad, como si alguien que no podía dormir se estuviera acomodando en la litera inferior. Me acosté ahí sin creer lo que estaba pasando y pensando que el sonido era o mi imaginación o tal vez mi gato que estaba buscando una forma confortable para pasar la noche. Mi gato me ha metido cada susto, por cierto. Fue entonces que noté que mi puerta estaba cerrada como debería y me quedé dormido. Tal vez mi mamá revisó o tal vez el gato se inmiscuyó en mi cuarto, ¿no? Tal vez mi mamá abrió la puerta para revisarme y el gato se metió al cuarto mientras ella hacía eso. Sí, eso debió de haber sido. Me volteé mi mirada hacia la pared, cerré mis ojos en vano esperando poder volver quedarme dormido, y mientras me movía el sonido de debajo de la litera de abajo cesó. Pensó que seguramente había perturbado a mi gato, pero rápidamente me di cuenta de que el visitante de la litera inferior era algo mucho menos mundano que mi mascota intentando dormir, y algo mucho más siniestro. Como si algo lo hubiera alertado y como si hubiera sido perturbado por mi presencia. El soñador empezó a moverse violentamente, como si un niño hiciera un berrinche en su cama. Pude escuchar las sábanas, cómo se doblaban y cómo se movían con una ferocidad cada vez más grande. El miedo me atrapó, no como la sensación de intranquilidad que había sentido antes, sino algo potente y atemorizante. Mi corazón se aceleró y mis ojos se asustaron y intentaron buscar qué diablos era en la oscuridad profunda. Dejé escuchar un llanto, como la mayoría de los chicos jóvenes. Instintivamente le grité por mi mamá. Pude escuchar que algo se movía en el otro extremo de la casa, pero a medida que empezaba a pensar a medida que me empecé a tranquilizar porque mis padres venían a salvarme, las literas empezaron a agitarse violentamente, como si hubiera un terremoto, y se empezaron a azotar contra la pared. Pude escuchar las sábanas de abajo que se movían como si la malicia las atormentara. No quería saltar a la seguridad del piso, pues temía que la cosa que estaba en la litera inferior me agarrara y me atrajera en la oscuridad. Así que me quedé ahí con
apreté tanto las manos que mis nudillos se pusieron blancos, debido a que no quería que me quitaran las sábanas. La espera pareció una eternidad. La puerta finalmente y afortunadamente se abrió y me vi bañado en la luz del pasillo de la casa, y la litera inferior, el lugar de descanso de mi visitante indeseable, estaba vacío y pacífico. Lloré y mi mamá me consoló. Lágrimas de miedo, seguidas de alivio seguidas de alivio rodaban por mi cara. Y aún así, a pesar de todo el horror y el alivio, no les dije por qué estaba tan alterado. No puedo explicar por qué, pero fue un pensamiento atravesó mi mente, como si lo que sea que haya estado en mi cama iba a regresar si yo hacía algo tan inocente como hablar acerca de eso, o murmuraba una sola sílaba suponiendo su existencia. Si eso era la verdad o no, no lo sé. Pero como niño sentí que la amenaza de la litera inferior seguía ahí, escuchando. Mi madre se acostó en la litera inferior, en la litera vacía, y me prometió quedarse ahí hasta la mañana siguiente. Eventualmente mi ansiedad disminuyó y el cansancio me empujó de nuevo al sueño, pero no descansé. Me despertó varias veces el sonido de las sábanas que crujían. Ya saben, cuando alguien se mueve en una cama, que las sábanas como rozan con unas otras y crean un sonido muy, muy particular. Recordé al día siguiente no querer ir a ningún lado ni estar en ningún lado. Más bien, al día siguiente quise estar en cualquier lado menos en ese cuarto sofocante. Era un sábado y jugué todo el día afuera, muy feliz con mis amigos. Aunque nuestra casa no era muy grande, teníamos la fortuna de tener un gran jardín en la parte trasera, así que ahí jugábamos muy a menudo. Muy a menudo, y como las hierbas estaban crecidas, pues nos escondíamos ahí, trepábamos por un árbol inmenso y nos imaginábamos representando una gran aventura en una tierra exótica. Tan divertido como era, ocasionalmente mi ojo volteaba a ver a la pequeña ventana, ordinaria, diminuta, inocua. Pero para mí esa ligera barrera era una ventana hacia un bolsillo frío y oscuro de miseria. Afuera, los alrededores verdes de nuestro jardín y las caras sonrientes de mis amigos no podían extinguir, a pesar de todo eso, la sensación creepy que reptaba por mi espina. Cada cabello erguido de punta a punta. La sensación de que algo en ese cuarto me veía jugar, esperando en la noche para el momento en el que yo estuviera solo, y llena de odio, me dejaba muy, muy intranquilo. Tal vez suena extraño para ti, pero para el tiempo en el que mis padres me volvieron a meter a ese cuarto en la noche, no dije nada, no protesté. Ni siquiera hice una excusa de por qué no podía dormir ahí. Simplemente caminé hacia el cuarto, subí los pocos escalones hacia la litera superior y esperé. Como un adulto ahora le digo a todos de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía incluso tonto de hablar sobre algo de lo que realmente no tenía evidencia. Podría estar mintiendo. Sin embargo, si decía que esta era mi razón principal, aún así, si decía lo que había ocurrido, aunque fuera mi imaginación, sentía que esta cosa se iba a enojar tanto que iba a empeorar muchísimo más la situación. Es gracioso cómo ciertas palabras pueden permanecer escondidas de tu mente, sin importar qué tan obvias eran. Una palabra vino a mí esa segunda noche, mientras yo estaba tirado en la oscuridad, solo, asustado y consciente de la atmósfera podrida que había en el cuarto.
el aire se endureció como si algo lo hubiera desplazado. A medida que escuché los primeros crujidos de la cama y de las sábanas en la litera inferior, mi palpitar se volvió más ansioso y me di cuenta de que algo de nuevo estaba en la parte inferior de la cama. Esa palabra que había sido exiliada, filtrada por mi conciencia, finalmente se liberó, libre de toda su represión, y buscó por aire, como escapando de mi inconsciente. Fantasma. Este pensamiento vino a mí y noté que mi visitante no bienvenido había cesado de moverse. Las sábanas estaban quietas y sin hacer ruido, pero todo eso había sido reemplazado por algo más terrible. Un aliento lento, rítmico, rasposo, pesado, escapaba de la litera inferior. Podía imaginar su pecho levantándose y cayendo con cada sórdido y con cada silbante respirar. Me dio miedo y esperé, más allá de toda esperanza, que me dejara hacer. La casa estaba, como la noche anterior, cubierta en una sábana de oscuridad. El silencio prevalecía y, salvo el pervertido aliento de mi compañero de litera, todo estaba muy tranquilo. Me acosté ahí aterrorizado, solo quería que se fuera, que me dejara solo. ¿Qué quería? Ay, perdí la página. Ahí está. ¿Qué quería? Entonces algo pasó, algo que me enervó bastante. Se movió de una forma muy diferente a antes. Cuando antes se arrojaba de un lado a otro de la cama, como si estuviera sufriendo un ataque, casi como algo sin propósito, como algo animal. Este movimiento, sin embargo, era claramente guiado por una conciencia, por un propósito, con una meta en mente. Porque la cosa que estaba ahí en la oscuridad, tirada en la litera inferior, esa cosa parecía tener la intención de aterrorizar a un niño joven. Calmadamente y sin mayor aspaviento, simplemente se sentó. Su aliento trabajoso se había vuelto cada vez más ruidoso y solo eran unos pocos espasmos y solo eran unos pocos espasmos que delataban que estaba tranquilo, pero respirando con dificultad. Me quedé ahí quieto, mis ojos llenos con lágrimas, un miedo que las palabras no pueden relatar, y no podía describir lo que sentía en ese momento. No habría creído que este miedo fuera posible, pero estaba muy equivocado. Imaginé cómo podría lucir esta cosa, sentada ahí, escuchando debajo de la litera inferior, intentando descubrir la más leve pista de que yo estuviera despierto. Mi imaginación entonces se convirtió en una realidad bastante perturbadora. Empecé a tocar la base de madera sobre la que descansaba mi colchón. Más bien la criatura empezó a tocar quien ha tenido o quien ha dormido en una litera. Obviamente, para sostener el colchón de arriba hay como tablas que atraviesan a lo largo del marco de la litera, cuando la litera es de madera, como en este caso. Lo que pasó fue que esta criatura, que estaba sentada en la cama, empezó a tocar los soportes de madera sobre los que reposaban mi colchón. Parecía que los acariciaba con cuidado, y recorría con lo que yo imaginaba que eran sus dedos y sus manos la superficie de la madera. O sea, básicamente sentía como esta cosa tocaba la parte inferior de la litera. O sea, lo único que lo separaba a él y a esa cosa era su colchón y las tablas de madera. Entonces, con una gran fuerza, introdujo sus dedos entre dos de estas tablas dentro del colchón.
Incluso a través de toda la cobertura del colchón, sentí como si alguien hubiera clavado sus dedos con fuerza en mi costado. Dejé escapar un llanto bastante ruidoso y la cosa que estaba abajo de la litera replicó, vibrando violentamente, y justo como lo había hecho la noche anterior, como sin un propósito. Pequeñas hojuelas de pintura cayeron sobre mis sábanas, pues el marco de la cama pegaba contra la pared y estaba descacarachando la pintura. Una vez más estaba bañado en luz y allí estaba mi mamá, amorosa, cuidadosa como siempre ella había sido, con un abrazo confortante y palabras calmadas que eventualmente calmaron mi histeria. Por supuesto ella me preguntó qué estaba mal, pero no lo pude decir, no me atreví a decirlo. Simplemente dije una palabra una y otra vez: pesadilla. Este patrón de eventos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba el sonido de sábanas que se movían. Cada vez gritaba como para darle a esta abominación el tiempo de escaparse. Con cada llanto, la cama se agitaba violentamente y se detenía con la llegada de mi madre, quien corría y pasaba el resto de la noche en la litera inferior, aparentemente inconsciente de la fuerza siniestra que me torturaba cada noche. ¿Qué dice aquí? Sí, claro. A medida que pasaba el tiempo, encontré formas de fingir que estaba enfermo y pasar la noche con mi hermano, con mis padres. Pero casi la mayoría de las veces terminaba solo en ese lugar, en mi cuarto. El cuarto que recibía la luz de la oscuridad, solo con esa cosa. Con el tiempo puedes volverte un poco, puedes perder la sensibilidad de prácticamente todo, sin importar qué tan horrible es. Quien trabaja en un rastro o algo así matando animales, pues obviamente va a entender. A lo mejor la primera vez que matas un animal es horrible, pero a medida que se vuelve rutina, pues se vuelve más tolerable. Había llegado a darme cuenta de que por alguna razón esta cosa no me podía lastimar si mi mamá estaba presente. Y estoy seguro de que lo mismo podría decirse de mi padre, pero tan cariñoso como él era, despertarlo era casi imposible. Después de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundas esto con una especie de amistad retorcida. Detestaba la cosa. Siempre me dio muchísimo miedo y casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si podrías llamarlo de esa forma. Estaba lleno de un odio retorcido y pervertido y de todas las cosas en el universo me buscaba a mí. Mis mayores miedos fueron realizados en el invierno. Los días se volvieron cortos y las noches largas prácticamente le daban más oportunidades para torturarme. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosa y compasiva, había sufrido de su salud desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba intentando mantener en la comunidad tanto como fuera posible. Sin embargo, la demencia es una enfermedad degenerativa y cruel y le quita a una persona sus memorias, le quita a una persona una memoria al día con el tiempo. Pronto ella ya no nos reconocía y se volvió claro que necesitaría ser movida de la casa a un cuidado más especial. Antes de que se pudiera mover, antes de que la mudara, mi abuela tenía noches particularmente difíciles. Mi madre decidió que ella debería estar con ella, con su mamá. Y así como yo quería muchísimo a mi abuela, y no sentí más que angustia y enfermedad. Y hasta el día de hoy sí me siento un poco culpable por ser tan egoísta y desear que mi madre pasara esas noches conmigo.
pero cada noche que mi mamá no estaba conmigo, mi visitante nocturno regresaba y su presencia se volvía cada vez más violenta. Corrí a casa de la escuela ese día, inmediatamente quité las sábanas y el cobertor de la litera inferior. Removí todos los tablones de madera que sostenían el colchón y puse un viejo escritorio, un cofre con cajones, algunas sillas que teníamos ahí cerca, donde estaba la litera inferior. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina, cosa que le pareció bastante adorable, pero estaría maldito si yo le dejaba una noche más un lugar a esa cosa donde dormir. A medida que la noche se aproximó, me tiré ahí en la cama sabiendo que mi madre no estaba en la casa. No sabía qué hacer. Mi único impulso era escabullirme a su caja de joyería y tomar un pequeño crucifijo que estaba ahí antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios y deseaba que algo así me protegiera. Aunque miedoso y ansioso, mientras abrazaba el crucifijo debajo de mi almohada, en una mano, eventualmente me dormí y empecé a soñar. Deseé que esa noche nadie me despertara sin ningún incidente. Desafortunadamente, esa noche fue la más terrible de todas. Desperté gradualmente. El cuarto estaba una vez oscuro. A medida que mis ojos se ajustaron y pude moverme gradualmente, a medida que mis ojos se ajustaron y pude distinguir gradualmente la ventana, la puerta y las paredes, algunos juguetes y una repisa, y incluso hasta este día me da miedo pensar, tiemblo al pensar sobre ello, porque no había ruido, no había agitar de sábanas, no había movimiento. El cuarto se sentía muerto, no vacío. El visitante nocturno, esa cosa llena de odio que no era bienvenida y que me había asustado noche tras noche, no estaba en la litera inferior, estaba en mi cama. Abrí mis ojos para gritar, pero ningún sonido salió. El terror me agitó y me quedé ahí inmóvil. No podía gritar y tampoco podía dejarle saber a esa cosa que yo estaba despierto. No lo había visto, solo podía sentirlo. Estaba oscurecido por mis sábanas. No podía ver su silueta, podía sentir su presencia, pero no me atreví a ver. El peso de esa cosa me oprimía, y es una sensación que nunca voy a olvidar. Entonces, cuando digo que las horas pasaron, no estoy exagerando. Acostado ahí, sin moverme en la oscuridad, estaba lo más asustado que he estado en mi vida. Si hubiera sido durante los meses del verano, entonces habría sido alumbrado por la luna, pero el abrigo del invierno, largo y sofocante, era mucho más prolongado, y sabía que pasarían horas antes del amanecer, un amanecer que yo deseaba mucho. Como un chico tímido por naturaleza, a pesar de que yo era un chico tímido por naturaleza, tenía un punto de rompimiento, un momento en el que no podía esperar más, en el que no podía tolerar más esta abominación al lado de mí. El miedo tal vez puede agotarte algunas veces, hacerte trastabillar y reducirte a algo menos que una persona, pero esta vez no, tenía que salir de la cama. Entonces recordé el crucifijo, mi mano todavía debajo de la almohada, pero estaba vacío. Lentamente moví mi muñeca alrededor para encontrarla, minimizando como podía el sonido y las vibraciones que provocaba, pero no podía ser encontrado. Lo había tirado de la cama, o alguien lo había tomado de mi mano. Sin el crucifijo perdí todo sentido de esperanza. Incluso a una edad joven, tú puedes definir con precisión qué es la muerte y sentir un intenso miedo acerca de ella.
Sabía que iba a morir en esa cama si yo me quedaba ahí, pasivo, sin hacer nada. Tenía que dejar el cuarto atrás, pero ¿cómo? Debía arrastrarme de la cama y rezar por llegar a la puerta. ¿Era esta cosa más rápida que yo? ¿O debía simplemente deslizarme esperando no despertar, no disturbar a mi compañero de cama incómodo? Me di cuenta de que no había reaccionado cuando me moví intentando encontrar el crucifijo, y empecé a pensar las cosas más extrañas. ¿Qué pasa si esa cosa estaba dormida? No había hecho más que... Casi no había respirado desde que yo había despertado. Tal vez estaba descansando, pensando que finalmente me había atrapado, pensando que finalmente estaba bajo su poder, o simplemente tal vez estaba jugando conmigo, y lo había estado haciendo todas estas noches, y ahora conmigo encima, debajo de él, atrapado por mis propias sábanas, sin mi madre para protegerme. Tal vez se estaba conteniendo un poco, saboreando su victoria hasta el último momento posible, como un animal salvaje saborea su presa. Intenté respirar tan poco como pude, y reuní todo el coraje que me fue posible. Alcancé lentamente con mi mano derecha y empecé a quitar la sábana de encima de mí. No mames. Lo que encontré debajo de las sábanas casi detiene mi corazón. No lo vi, pero a medida de que mi mano quitó las sábanas, se rozó algo suave y frío, algo que se sentía como una mano, como la mano de un muerto. Contuve mi aliento con terror y no estaba seguro. Contuve mi aliento con terror, pues no debía hacerle notar que yo estaba despierto. Nada, no se movió. Se sentía muerto. Después de unos momentos coloqué mi mano cuidadosamente en las sábanas y sentí un brazo pobremente formado. Mi confianza casi se convirtió en curiosidad a medida que seguía avanzando, y empecé a sentir un bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba estirado alrededor de mi pecho, y su mano reposaba en mi hombro izquierdo, y como si me hubiera agarrado en mi sueño. Me di cuenta de que tendría que mover este apéndice cadavérico si quería escapar de esta criatura. Por alguna razón, la sensación de la ropa rasgada, la sensación de su mano áspera en mi hombro me detuvo. Tuve miedo otra vez en mi estómago, y sentí en mi pecho el disgusto al tocar su cabello grasoso. No podía reunir la fuerza suficiente para tocar su rostro, aunque al día de hoy todavía me pregunto cómo hubiera sido. Por Dios, se movió, fue sutil, pero su agarre en mi hombro y sobre mi cuerpo se volvió un poco más fuerte. No lloré, pero Dios sabe que yo quería llorar. A medida que su mano y su brazo lentamente se entornaron en torno a mí, mi pierna derecha rozó la pared fría contra la que reposaba mi cama. De todo lo que pasó, lo que me pasó en ese cuarto esa noche, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que su abrazo, ¿qué dice? Me di cuenta de que esta cosa rancia obtenía gran placer al violar la cama de un niño. No estaba completamente encima de mí, sino que estaba saliendo de la pared como una araña acosando desde su guarida, como estas arañas que se entierran debajo de la arena y que de repente salen para atrapar a los insectos que pasan cerca.
Esta cosa que estaba en torno a mí salía de la pared. Súbitamente su abrazo se convirtió en algo que brevemente me apretaba a un apretón más súbito. Me jaló y empezó y se sostuvo de mis ropas como asustado de que la oportunidad pasara. Peleé contra esta cosa, pero su brazo era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se levantó y se contorsionó encima de las sábanas. Ahora me di cuenta en ese momento de lo que estaba ocurriendo, a dónde me estaba llevando, hacia adentro, hacia la pared. Luché por mi vida, lloré y súbitamente mi voz regresó a mí, gritando, pero nadie vino. Entonces me di cuenta de por qué de repente se había vuelto tan violento, por qué esta cosa tenía que tenerme ahora. A través de la ventana, esa ventana que parecía representar tanta malicia desde afuera, llegó la esperanza, los primeros rayos de luz. Luché con más fuerza, sabiendo que si podía soportar solo un poco más, pronto se habría ido. A medida que peleé por mi vida, el parásito cambió su estrategia y lentamente empezó a jalarme del pecho. Su cabeza ahora salía por las sábanas, tosiendo, respirando fuertemente. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi cara, rancio y frío como el hielo. A medida de que el sol salió en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto sofocante, el ambiente sofocante de ese cuarto se había limpiado con la luz del sol. Me desmayé debido a que sus dedos delgados estaban alrededor de mi cuello, apretándome como intentando arrancarme la vida. Desperté a la vista de mi padre, quien me ofrecía algo de desayuno, una hermosa vista. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces y hasta ahora. Me moví la cama lejos de la pared, dejando atrás los muebles. Dejando atrás los muebles que yo había pensado que habían detenido a la cosa. No sospeché que esa cosa iba a intentar tomarme a mí una vez que la despojé de un lugar donde dormir. Las semanas pasaron sin un incidente. Sin embargo, una noche desperté al sonido de los muebles donde la cama había estado, más bien. Sin embargo, pasó mucho el tiempo, pasó el tiempo básicamente. Ya lo estaba empezando a olvidar, y una noche despertó por un sonido similar a las sábanas cuando se movían. Sin embargo, se dio cuenta de que ese sonido venía de donde estaban antes las literas. Las literas estaban pegadas a la pared de donde salió la criatura. Entonces se dio cuenta de que ese sonido ya había pasado, ese sonido que venía de la pared, y me quedé ahí escuchando una respiración que venía de algo muy profundo de la pared y que finalmente se perdía en la distancia. Nunca le había dicho antes esta historia. Hasta el día de hoy todavía despierto sudando frío debido al sonido de las sábanas que se rozan en la noche o por el estornudo de un resfriado común. Y ciertamente jamás he vuelto a dormir con la pared pegada a la cama. Llámalo superstición si quieres, pero lo voy a decir. No puedo descontar explicaciones convencionales como parálisis de sueño, alucinaciones o algo imaginativo, pero sí puedo decir esto. Al año siguiente me dieron un cuarto más grande en el otro lado de la casa y mis padres tomaron ese extraño cuarto sofocante como su cuarto. Ellos dijeron que no necesitaban un cuarto grande, solo uno lo suficientemente grande para una cama y unas pocas cosas. Ellos duraron ahí 10 días. Ellos duraron 10 días. Nos movimos la noche del 11. Fin. O sea, básicamente no duerman con la cama pegada. No mames, pegada a la pues así pared. duermo, bro.
¿Duermes con la cama pegada a la pared? Yo sí. Sí. ¿Todos? Sí. Puta. A mí, yo sí tuve una No, experiencia pero con o sea, tú te refieres a la cabecera. Pues creo que todas las camas Sí, están todas las- pegadas a la cabecera. Sí. Aquí más bien se refieren a las camas que están como al ladito. Sí, o sea, yo algún tiempo dormí así. yo también. De hecho, yo tenía una litera que quedaba al lado de la pared. Con Artemio dormí 2 semanas.